Buenas noches, toda la iglesia Fuente de Vida y a todas las personas que nos ven en este momento. Es un placer compartir la palabra del Señor en esta hora y creemos que Dios va a traer revelación a tu vida y una gran enseñanza a través de este momento que compartiremos con ustedes. Buenas noches, Dios les bendiga en gran manera. Ok, y antes de dar inicio me gustaría que oren conmigo en este momento desde tu casa donde nos ven. Ora conmigo y únete para que juntos estemos aquí orando. Padre Celestial, doy gracias en esta hora que estoy ante tu presencia, bendito Dios, porque nos ha dado un nuevo día, Dios amado. Señor, en esta noche queremos, Señor Jesús, Padre amado, glorificar tu nombre, porque tú has sido fiel, Señor, porque tu mano poderosa ha estado con nosotros, porque tú nos has mostrado, Señor Jesús, tu fidelidad en todas las áreas de nuestras vidas, Dios amado. Creemos en este instante que tú obrarás de una manera especial en revelación de tu palabra. Abre el entendimiento de tu pueblo y dame la sabiduría, o danos la sabiduría a mi esposa y a mí, para que al compartir tu palabra muchos sean enseñados en la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tu gracia es colocada sobre mí y sobre la pastora también, Señor Jesús, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, yo creo en esta noche que grandes cosas, Señor Jesús, nos permitirás aprender por tu palabra. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta hora tengo un tema interesante, extraordinario, de las historias más fascinantes de la Biblia, como lo es el hijo de la promesa. Y vamos a estar hablando mucho de Isaac desde comienzo a fin, de lo que ha sido su vida o de lo que fue su vida en la vida de Isaac. Y vamos a ir a Génesis capítulo 15 del verso 3 al 4. Y en Génesis capítulo 15 del 3 al 4 la palabra del Señor dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Por qué Isaac es el hijo de la promesa? Porque Isaac fue el primogénito de todo lo que fue un pueblo como fue el pueblo de Israel. Isaac nace en unas condiciones donde humanamente no era posible que viniera entre la vida de Abraham y Sara un hijo. Ustedes ya conocen las condiciones que habían o que existían, que Abraham era viejo de edad y Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. Entonces, lógicamente, no era viable que hubiese nacido entre ellos un hijo. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen, y Dios es el Dios de los imposibles. Entonces podemos ver que Isaac es el hijo de la promesa y su nombre viene del hebreo Isaac, que significa aquel con el que Dios reirá, o el jefe de tu jefe. Es el significado que tiene el nombre de Isaac. De hecho, para que tú tengas como una mejor idea, Isaac significa risa. Eso es realmente lo que significa, ¿verdad? Porque también Sara se rió en el momento cuando Dios le habló a ella de que tendría un hijo. Entonces Dios dio esa promesa a Abraham, a pesar de tener muchos años Abraham, de ser una persona ya de cierta edad avanzada. Y cuando Dios habla a Abraham que daría un hijo, el hijo de la promesa, por eso así hemos llamado y hemos titulado esta noche esta enseñanza, esta palabra, llevándolos a ustedes también a conocer las historias de la Biblia. En algún momento estuvimos hablando mucho de vivencia de nosotros como pastores, pero en esta oportunidad queremos hablar un poco más acerca de los patriarcas, de los ancestros bíblicos, de todos aquellos hombres de Dios que nos tienen una gran enseñanza en su palabra. Entonces Dios le habla a Abraham acerca de que le iba a dar un hijo, ¿verdad? Y pasan los años, pasa el tiempo y no pasa nada. Y pasaron 10 años.
y no sucede nada. Entonces es cuando toman la decisión, Sara toma la decisión que Abraham se llegue a Agar, su sierva, y que tenga hijos con ella, porque Sara ve su condición, Sara ve la condición de Abraham, Sara ve de pronto los 10 años que pasaron y no se cumplía la promesa. Y uno a veces le pasa eso, que aquí es donde vienen los grandes errores en la vida cristiana, que uno intenta ayudar a Dios. Cuando Dios ha prometido algo y pasa el tiempo y no se cumple, uno a veces intenta ayudar a Dios, y ahí es donde cometemos errores, y a veces nefastos, y a veces de por vida. Entonces hay que esperar en el Señor. Eso es una gran enseñanza, esta primera parte que estoy compartiendo, porque fueron 10 años ahí que esperaron, y básicamente el consejo de Sara a Abraham es: llégate mejor a Agar, que es mi sierva, es nuestra sierva, y ella puede darte hijos. Y ahí es donde nace Ismael, y de Ismael es donde nace toda la generación de los musulmanes que hoy existen. Entonces estamos hablando de ese origen. Esa es una historia impresionante. Estamos hablando del origen del pueblo de Israel. ¿Dónde nace el pueblo de Israel? La promesa y la palabra es puesta sobre Abraham, pero el primogénito de esta promesa, Isaac, es el hombre que Dios allí hace nacer a través de ellos. Entonces a los 99 años Dios le confirma a Abraham sobre el pacto, o Dios le confirma, a Abraham sobre el pacto o la promesa. En Génesis capítulo 17 del 1 en adelante, allí lo podrás encontrar. Vamos a estar haciendo alguna referencia a algunas citas bíblicas. Y básicamente allí Dios le confirma a Abraham sobre ese pacto. Dios le promete a Abraham que él iba a multiplicar su descendencia. Dios le hace grandes promesas a Abraham de cómo iba a multiplicar toda esa generación. Y la verdad que uno a veces ve algo como tan ilógico. No sé si tú has recibido en alguna oportunidad una palabra que tú dices: eso es muy contradictorio. Eso que me están profetizando, o eso que yo acabo de leer en la Biblia, no tiene relación con mi vida. De pronto tu vida ha sido un fracaso, de pronto tu vida no ha sido el mejor de la familia, de pronto tú has sido la persona que has pasado demasiadas situaciones que tú no crees que lo que Dios te esté hablando en algún momento sea tan real. Pero solamente te digo que cuando Dios habla, y cuando Dios habla, se cumple. Amén. Entonces Sara se rió por la promesa, porque ella, ya saben, era avanzada la costumbre de las mujeres, y de la costumbre de la mujer ya había pasado en Sara, ya había perdido todo eso en sus años que tenía y todo, alrededor de 70 años y todo eso. Y realmente después Dios le da, se cumple esa promesa a la vida de Abraham, que Dios le hizo la promesa a él. Sara tiene a su hijo Isaac, y 8 días después fue circuncidado, de acuerdo a las costumbres del pueblo de Israel. Impresionante, ¿verdad? Esta primera parte. Bueno, la pastora también tiene algo más que compartir con el tema. Así es. Y vemos que Isaac también pasó por la prueba que Dios le puso a Abraham, ¿verdad? Entonces, él también fue ahí probado. Y qué cosa tan impresionante. Yo digo: Dios mío, Señor, si pasó tanto tiempo para que Abraham pudiera tener este hijo, el hijo de la promesa, y resulta que pasa y es probado, y Isaac es probado también. Entonces vemos que Abraham era un hombre que fue obediente. Y bueno, vemos que Dios le dice: bueno, detente. Pero Dios se fija en la obediencia y en la fe de Abraham, porque era un hombre de fe. Realmente él obedeció a Dios. Y yo pienso, amor, que cuando Dios pide a su hijo en sacrificio, pues para Abraham no era fácil, pero él iba en fe, obedeciéndole a Dios, y tenía fe de que algún milagro iba a pasar. Yo sé que Abraham tenía esa fe tan grande, y que sabía que algo podía Dios hacer. Y por tanto vemos allí que Abraham había esperado tanto tiempo su hijo, pero como él fue tan obediente, entonces vemos ahí la bendición de Dios con su hijo Isaac. Vamos a ir allí a Génesis 22, 18. Leamos en Génesis 22, 18. Dice la palabra: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vemos acá que Abraham fue un hombre
obediente. Isaac fue el hijo de la promesa. Pero vemos acá algo tan maravilloso, es que todo lo que Dios le decía a Abraham, él lo hacía, porque era un hijo obediente. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros seamos hijos obedientes, que cuando Dios nos pide algo, nosotros demos realmente eso que Dios nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad, amor? Y muchas veces, vea, fue su hijo y Dios le pide a su hijo. Muchas veces Dios te da a ti algo y Dios te pide a ti. Y debemos ser obedientes a lo que Dios realmente nos está pidiendo. Yo no sé Dios qué te pide a ti. Aquí Abraham le pidió a su hijo. Y era el hijo de la promesa. Entonces yo no sé Dios qué te está pidiendo a ti. Realmente hoy Dios te habla porque así como Él nos ama, Él quiere que nosotros escuchemos su voz y que seamos obedientes a su palabra, ¿verdad? Y vamos acá también a Génesis 15 del 4 al 6. Génesis 15 del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. También vamos a leer ahí mismo en Génesis 15, el 13 y el 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Entonces, ¿qué nos habla acá? Que el pueblo duraría el pueblo de Israel en esclavitud 400 años, ¿verdad? Ok, sí, un pueblo que en realidad estaría en esclavitud con los egipcios, ¿verdad? Y cómo son las cosas de Dios, que inicialmente el Señor estaba dándole una promesa a Abraham y ya estaba anticipando lo que pasaría muchos años después. Quisiera hacer aplicar algo allí en la palabra del Señor, cómo Dios es un Dios de tiempos. Él está hablando cosas que a veces las habla las anticipa para que a su tiempo sucedan. Aquí apenas está iniciando el pueblo de Israel con la primicia que fue Isaac. Y ya Dios estaba diciendo lo que le pasaría al pueblo de Israel en esclavitud, ¿verdad? También dice la palabra del Señor allí que Él juzgaría al pueblo que hiciera eso, y ustedes saben lo mal que le fue al pueblo de Egipto por haber retenido ese tiempo al pueblo de Israel. Amén. Bien, vamos a hablar algo más con respecto a todo lo que pasó con Isaac. Y es que Abraham tiene una tarea después de buscarle esposa a Isaac, al hijo de la promesa. Vamos a ver Génesis 24 del 1 al 4. En Génesis 24 del 1 al 4. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Esta parte de la palabra también tiene un contenido bien importante, y es porque Abraham necesita, ya viendo del tiempo cómo su hijo ya había crecido, ya superaba los 30 años, ¿verdad? Usted luego en la palabra usted compara fechas y va a encontrar que ya era el momento, ya cuando Isaac necesitaba a su esposa. Pero Abraham también era avanzado en años para estar haciendo esos viajes tan largos. Recuerde que en esa época no existían, qué sé yo, sino el burrito o el asno, el camello, ¿verdad? Para poderse trasladar.
Y Abraham era tan avanzado en año para esos viajes y le pide a su criado, dice la palabra, que el más viejo, aquel que gobernaba su casa. Yo estoy creyendo, conforme lo que hemos estado estudiando en la palabra, que fue Eliezer, el Damaseno, que habla la palabra del Señor cuando Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo, y este criado sale a resaltar acá. No está el nombre de él, pero es lo que estoy realmente pensando por lo que la palabra enseña, y cómo le entrega la tarea a Eliezer para que vaya a su tierra a buscar esposa para Isaac. Entonces es impresionante eso, o sea, los tiempos han cambiado tanto que para uno le es difícil asimilar cómo alguien dice, vaya, me busca una esposa allá de mi tierra para el hijo mío. Y básicamente se tiene que mover el criado a buscar la esposa, y en realidad no lleva, qué sé yo, una foto. En ese tiempo todavía no se tomaban fotos para decir, mira, este es el joven que está esperando una esposa, no sé si te animas o algo. Y realmente él sale en obediencia, porque de hecho él le dice a Abraham ¿qué pasaría si no le creyeran? ¿Qué pasaría si esa estrategia no diera resultado? Y Abraham le dice a él, bueno, si tú obedeces y vas y eso sucede, pues ya has cumplido conmigo de ir en la tarea de ir a buscar esposa para mi hijo. Y la historia en la palabra del Señor usted la puede leer en casa en el capítulo 24, cuando el criado llega allí cerca de Rebeca, que fue la esposa después de Isaac, ¿verdad? Y el criado le pide agua para él, y también le pide agua después para los camellos, y es concedido el deseo. Ella muy amablemente le da agua al criado y a sus hombres, y después a los camellos. Luego, estando allí, Rebeca, que de hecho no estaba sola, estaba con Labán, el hermano de Rebeca, Labán. Estaba allí con ella, y se dirigen hacia la casa de Rebeca, hacia la casa de los padres de Rebeca. Y entonces cuando llegan allí, le comenta el criado a ellos, fue bien atendido, y le comenta y le dice, mi padre, nuestro padre Abraham, él ha sido muy bendecido por Dios, y Dios le ha dado muchos bienes. Y ahora, algo que resalta la Biblia en esta historia tan extraordinaria es que Abraham desde un comienzo fue un hombre muy bendecido. Luego dice la palabra que era riquísimo, luego dice la palabra que tenía muchos bienes y todo. Y solamente esta es la referencia de que era un hombre temeroso de Dios y que tenía muchos bienes, y le dice de esa manera a la familia de Rebeca, y todos quedan como escuchando allí la historia, la cuestión y todo, y están de acuerdo de hecho de que Rebeca vaya, pero se lo preguntan a ella. Aquí cabe resaltar algo bien importante. Aunque los padres estén de acuerdo, a la hora de los hijos casarse, los hijos tienen que estar de acuerdo. No pueden haber matrimonios arreglados, como hace algunos años pasaba en nuestra comunidad, bueno, en nuestra sociedad más bien. Entonces, básicamente, le preguntan a Rebeca si ella está de acuerdo de irse con el criado a casarse con Isaac. O sea, wow, o sea, no llevaron fotos, no llevaban, Isaac no tenía Facebook, Isaac no tenía Instagram, Isaac no tenía manera de cómo lo pudieras tú contactar y darte cuenta cómo era ni nada, sino es un asunto direccionado por Dios, por fe allí, y Rebeca acepta esa decisión tan importante de la vida, de con quién irse a casar o a vivir por siempre. Y básicamente ahí encontramos que ella emprende ese viaje, y en realidad sucedió que allí se encuentran después con la familia, y Isaac se casa con Rebeca. Entonces, algo impresionante. Así es. Y tan bonito, a mí me pareció muy impactante, me parece, ese cuando ella obedeció de una vez y le dijo a los papás que sí, que ella se iba. Entonces vemos eso tan maravilloso, lo que es realmente de Dios,
y cómo ella puede irse sin conocer al hombre ni nada de eso, no conocía a Isaac, pero bueno, así vemos también con muchos, yo pienso, ¿no? ¿Cómo sería que hoy día uno también tuviera que hacer eso sin uno conocer la persona? Pero bueno, gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de conocer la persona y así poder ennoviar y luego sí casarse, pero muy tremendo en estas épocas, en esa época como era realmente, wow, se queda uno aterrado. Y vemos también ahí cuando ella recibe todas lo que él le llevaba, ¿no? Porque él le llevaba también un detalle a ella y ella lo recibe y se lo coloca, y es cuando va realmente al encuentro con Isaac. Bueno, también vemos que Isaac era el hijo de la promesa, pero fue un hombre muy bendecido. Isaac era súper bendecido. Vamos a Génesis 26, el verso 12 al 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Vemos que Isaac tiene la misma bendición, la misma promesa de Abraham. Vemos que fue muy bendecido. Vamos a ver también en Génesis 26, 4 y 5. Génesis 26, 4 y 5. Dice la palabra: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Isaac era súper bendecido porque había guardado todos los mandamientos y todos los estatutos, el cual se le había mandado a él. También vemos acá que Isaac fue padre de 2 gemelos, ¿verdad? De los gemelos. ¿Y cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Y vemos que Isaac bendice a Jacob, mas no a Esaú. Ok, gloria al Señor. Entonces es una historia impresionante de cómo el hijo de la promesa, Dios inicia a hacer cumplir todo lo que le prometió a Abraham, y ahora lo corrobora también con Isaac, diciéndole sobre las multitudes, sobre una descendencia tan grande, cómo iba a multiplicar Dios todo, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención algo bien importante ya para ir finalizando, y es que la bendición que estuvo con Abraham estuvo con Isaac, y luego estuvo con Jacob, y luego estuvo con su bisnieto, el bisnieto de Abraham, que fue José. Aquí me llama mucho la atención que Dios a su pueblo siempre, además de salvarlo, lo bendice. Amén. O sea, hay una consecuencia que te sucede cuando tú conoces a Dios, y es que Dios te bendice. Y Dios, todo lo que pones tus manos es bendito porque tienes la bendición del Señor. Dios no es un Dios de pequeñeces, sino de grandezas. Dios es un Dios de bendiciones. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Desde el Antiguo Testamento conocemos y vemos el comportamiento de Dios en su pueblo, y así se ha manifestado. Yo quisiera resaltar algo acerca de las promesas. Voy a leer un último versículo en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20. Es un verso que quizás conocemos muchos. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así son las promesas en Dios. Amén. De la manera como Dios nos muestra cómo son sus promesas. Quizás nosotros a veces prometemos y no cumplimos, o quizás nosotros la mayoría de las veces cumplimos, pero Dios, cuando promete algo, Él lo cumple, y las promesas en Él son sí. Dios es serio.
Dios con lo que dice, Él lo cumple. Entonces quisiera mencionarte 4 cositas. La primera, Dios siempre cumple lo que promete. Las cosas que Él ha prometido en su palabra, Él las cumple. Ahora usted dirá, ¿por qué a veces, porque yo hice tal cosa y no se me cumplió? Note que Dios resalta la vida de obediencia de Abraham. Y yo creo que esto es importante, porque no solamente podemos ver la parte de Dios. Ahora, cuando hay un pacto, cuando hay como especie de un contrato, cuando hay como especie de un convenio, se tiene que cumplir las dos partes. Y algo que fue absoluto en la vida de Abraham y fue enseñado también en Isaac fue la obediencia. La obediencia. Entonces, como él obedeció siempre al Señor, él tuvo la palabra de Dios firme. Allí a veces vemos que no, pero Dios no me ha cumplido con lo que me prometió, o en la palabra, ¿por qué no veo reflejado ese cumplimiento en mí? Porque tú tienes que ser obediente para que se cumpla la palabra también en ti. Entonces, algo más es que las promesas a veces toman tiempo. Mire que perfectamente se pudieron desesperar ellos en 10 años esperando una promesa. Yo siempre he dicho, si yo hubiese sido Dios, cosa que no soy realmente Dios, si yo hubiese sido Dios, yo hago que Sara al mes siguiente quede en embarazo, porque pues tocaba de afán, porque Sara ya estaba en una edad que no podía esperar más, y Dios se tomó su tiempo porque Él es soberano. Amén. Es necesario que tú aprendas a conocer la naturaleza de Dios, cómo Él se toma su tiempo. Cuando Dios nos promete algo, Él lo hace en su tiempo, ¿verdad? A veces nosotros decimos, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si esto no es para allá, entonces ¿por qué esperar más? Pero Dios es un Dios que trabaja muy bien el tema de sus tiempos, y en este caso era necesario que esto pasara para darnos una enseñanza a nosotros cuando Dios te ha hecho una promesa y que las cosas se cumplan en su tiempo. También quiero resaltar que es necesario la paciencia para alcanzar la promesa. La paciencia tiene que ser parte de nuestro proceso con Dios. La paciencia es necesaria. En toda la Biblia usted ha encontrado que Dios ha dicho algo, algunas las ha hecho de una, en otras oportunidades ha tocado esperar, pero la paciencia. 50 días esperaron, en Pentecostés por la llegada del Espíritu Santo. Siempre hay un tiempo en las cosas de Dios. Amén. El Señor con anticipación también ha dado promesas y profecías que a su tiempo terminan cumpliéndose. Lo último que quiero resaltar es que existen tantas promesas en la Biblia para los hijos de Dios, y es bueno que usted a menudo lea más la palabra del Señor para que se pueda enterar de toda esta parte que nos quiere enseñar la palabra del Señor. Entonces, bien, gloria al Señor. Ha sido una historia fascinante, de mucha bendición, cómo poder aprender acerca de la vida de Isaac en corto tiempo, ¿verdad? Yo le animo que en casa usted lea el libro de Génesis y va a encontrar allí mucha sabiduría, mucho conocimiento acerca de la palabra del Señor. Bueno, no sé, mi esposa si quiere decir algo más con respecto al tema. Amén. Yo pienso que es importante, y el que lo aprendimos acá es la obediencia, como ya lo estaba diciendo mi amor, la obediencia. Y también vemos que Abraham tenía fe, entonces tenemos que tener fe también en Dios. Y no menguar, sino siempre tener fe en Dios, por lo que Dios nos ha prometido en todas sus promesas, en su palabra. Entonces se va a cumplir en nuestras vidas todas las promesas que Dios ha dejado escritas para cada uno de sus hijos. Pero tenemos que tener paciencia, esperar en Dios y tener fe también en Él. Y Abraham era un hombre realmente obediente, y eso es lo que Dios quiere, la obediencia de cada uno de sus hijos, ¿no? Para que así mismo podamos recibir lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y también vemos aquí cuando Sara esperó tanto tiempo, y nosotros muchas veces Dios nos ha prometido algo y no queremos esperar ese tiempo, sino queremos que las cosas se nos den ya. Pero resulta que todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. Entonces es aprender a esperar en Dios. Amén. Y a mí me gustaría orar exclusivamente por el tema de las promesas que existen en la palabra de Dios para con tu vida,
o de las promesas que el Señor ha hecho para ti. Yo quiero que usted allí en casa o en el lugar en secreto donde estás mirando este programa que ha sido de la palabra del Señor para ti, también de bendición, oremos juntos. Yo quiero que tú que tú tengas tu propia vivencia en esta noche. Yo quiero que en esta hora tú le coloques algo a Dios. No sé si tenías un pensamiento de pronto también errado de las cosas, de estos temas, pero en el nombre poderoso de Jesús sé que en esta noche Dios va a hacer algo. Así que ora conmigo desde tu casa. Padre Celestial, doy gracias en esta hora por esta enseñanza preciosa de tu palabra. Hay tanta sabiduría en tu palabra, es mucho lo que tú nos puedes enseñar por tu palabra, Señor. Y en este instante, Dios amado, yo oro por cada persona que ha soñado, que ha creído, que en su corazón está el deseo de continuar adelante, y ha creído a tu palabra y ha recibido una promesa y ha recibido quizás una profecía también, y al día de hoy no se ha visto en realidad lo que un día soñó o creyó. Yo creo en este momento, por el poder de tu palabra, que tú levantas la fe de aquella persona que nos está mirando en este momento. Yo oro porque si hay alguna persona enferma en este instante, Dios amado, cualquiera que sea su enfermedad, sea sano en el nombre poderoso de Jesús, porque hay promesa en tu palabra acerca de nuestro cuerpo, que por tu llaga nosotros fuimos curados. Yo creo que hay sanidad ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús sobre su cuerpo. Yo reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús con toda autoridad, la autoridad que ha sido entregada allí a través de la palabra de Dios en Jesucristo, para que en tu nombre podamos echar fuera toda enfermedad. En el nombre de Jesús echan fuera todo demonio, en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de enfermedad. Ahora, por el poder de tu palabra, lo creo en el nombre de Jesús, que estas personas son sanas en el nombre de Jesús. También quiero orar por los sueños, Padre amado, que cada persona tiene la visión, Dios amado, de prosperar, de avanzar, de ser bendecidos, Señor, porque sabemos que es una consecuencia de haber, el vivir en bendición financiera, también una consecuencia de haberte conocido, porque tú eres bendición. Entonces en esta hora oro por los sueños, los anhelos, aquellas personas que desean colocar un negocio, abrir una microempresa. En el nombre poderoso de Jesús oro por ellos para que sean direccionados por tu palabra en esta hora, y sé que grandes cosas vendrán sobre ellos, sobre la vida de sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. Lo creo por el poder de tu palabra. Gracias, Rey amado, porque en este momento sé que tú lo haces, y tengo fe que a partir de este momento inician nuevas cosas para mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera que mi esposa esté orando allí por esas familias también que están pasando dificultad como hogar, esté mi esposa orando por las familias. Así es, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús, Señor. gracias, Hoy nos amado. unimos, Señor Jesús de Nazaret, Padre, clamando, Señor, por cada uno, Señor, cada familia de Fuente de Vida, Señor, cada familia, Señor Jesús de Nazaret, Padre, que está escuchando, que está viendo esta palabra, Señor. Hoy oro, Señor Jesús de Nazaret, Padre, para que tú coloques en ellos, Señor Jesús, el querer como el hacer, Señor, el confiar en ti, tener fe, confianza en tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, Padre. Tal vez, Señor Jesús, en estos 5 meses, Señor Jesús, de cuarentena, que están desesperados allí encerrados, Señor Jesús, sin trabajo, muchas circunstancias, Señor Jesús, pero eres tú, Señor, quien hoy trae sanidad, quien quita toda tristeza, quien quita toda depresión, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Yo oro, Señor, y declaro que tú traes sanidad divina ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, sobre cada vida, sobre cada cuerpo, Señor. Tal vez si están hospitalizados, Señor, hoy tú traes sanidad ahora mismo, Señor. Tu palabra dice que envió la palabra y los sanó. Enviamos tu palabra ahora, Señor, sobre aquellos que están enfermos, Señor, y declaramos, Señor Jesús, que la palabra se cumple sobre cada uno de ellos, Señor. Tú normalizas, tú sanas, Señor, tú cambias tejidos, eres tú quien te glorificas, eres tú quien sana, Señor, y liberas, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor Jesús, porque creemos en tu palabra, que eres tú, Señor Jesús, quien bendice, Señor, quien multiplica, Señor Jesús. Todas las promesas, Señor, se cumplirán, Señor Jesús, en cada uno de sus hijos, Señor. Oh Espíritu Santo, Señor, hoy pedimos que sean, Señor Jesús, cada uno de sus hijos obedientes para que se cumpla esa palabra en cada uno de sus vidas, Señor Jesús de Nazaret, Padre. Hoy declaramos,
declaramos, Señor Jesús, que tú multiplicarás, Señor, que tú bendecirás, Señor, así como tú bendeciste a Isaac, Señor Jesús. Y le multiplicó al 100 por 1 todo lo que él sembró, todo lo que él cosechó, Señor. Hoy declaramos que todo lo que cada uno de sus hijos han sembrado será multiplicado al 100 por 1, que todo lo que haga, toda la labor de sus manos será bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias por cada familia. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, gloria al nombre de Jesús. Si es la primera vez que tú has estado con nosotros compartiendo en este programa y quieres recibir a Jesús en tu corazón, yo te invito a que ores conmigo en este instante. Cierra tus ojos en el lugar donde tú estás. Si es la primera vez que nos ves y que deseas recibir a Jesús en tu corazón, cierra tus ojos y repite: Señor Jesús, gracias te doy por esta noche que me has permitido escuchar tu palabra. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Reconozco a Jesús como mi Salvador y a través de su sangre preciosa yo soy limpio ahora mismo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás se borre de él. Creo a ti, Jesús, en esta hora porque tú eres mi Salvador y a partir de hoy yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. En tu nombre te lo pido, amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les deseo una feliz noche, que la pasen bien. Recuerden a aquellas personas que repitieron esta oración que pueden comunicarse con nosotros con los teléfonos que aparecen en pantalla y así seguir el proceso de tu nuevo comienzo en Dios. Bendiciones para todos, una feliz noche y un abrazo.